Una vez más, la cínica oposición prianista en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador manifiesta su verdadera cara como adeptos a la mentira. Ellos son seguidores del padre de la mentira. El Dios que sirve la oposición es el padre de la mentira y ellos le rinden pleitesía como sus fieles siervos. Por eso hacen de la mentira su instrumento político. El cínico, botudo, panista, prosaico Vicente Fox, en un video absurdo, ahora quiere colgarse de la autoría de los programas de pensiones para adultos mayores, que desde hace muchos años ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta el borolas Felipe Calderón también quiere su parte de fama. Pero lo cierto históricamente es que de los tres, AMLO es el primero en implementarlo en la Ciudad de México cuando era jefe de gobierno, incluso teniendo resistencias y críticas de gente del PRI y del PAN por considerarlo, según ellos, una medida populista. Algunos años después, el botudo Fox implementó una versión federal del programa, pero menor a la de AMLO, pues no era de carácter universal y tenía menor alcance económico. En 2007, el borolas también implementó su versión, pero igualmente no era de carácter universal y con alcances económicos limitados. Estos señores panistas tuvieron a su alcance el beneficio de la gran bonanza petrolera, pero no se reflejó significativamente para beneficio del pueblo. Pregunto, ¿qué le hicieron al dinero? Ustedes, al igual que yo, sabemos la respuesta. Por otra parte, los cínicos panistas votaron en contra de la reforma del artículo 4 de nuestra Carta Magna, que entre otros beneficios del bienestar buscaba elevar a rango constitucional el derecho a las pensiones de los adultos mayores, que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. En efecto, los registros de la sesión en la Cámara de Diputados del 10 de marzo de 2020, día de la votación de esta reforma, muestran la verdadera cara de los panistas, pues de sus diputados votaron en contra 46, hubo 18 abstenciones y 14 ausentes. Es decir, todos los diputados del PAN presentes en la sesión que votaron y no se abstuvieron, lo hicieron en contra, ninguno votó a favor, rechazando con esto el elevar a rango constitucional la modificación del artículo 4 para consolidar beneficios del bienestar para los mexicanos, incorporando desde luego la pensión para adultos mayores como un derecho. A pesar de lo anterior y de los reaccionarios panistas, afortunadamente sí se logró la mayoría de la votación en la Cámara para reformar la Constitución y poner las pensiones de los adultos mayores como un derecho tal como lo ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como puede observarse, hubo 49 votos en contra, 46 del PAN, 1 del PRD y 2 de diputados supuestamente sin partido, pero al menos uno de ellos vinculado al PAN y al PRD. Además, el PAN es el único partido de esa votación que curiosamente presentó abstenciones, lo cual quiere decir que 18 diputados panistas presentes no quisieron respaldar la reforma a beneficio del pueblo, pero a su vez no quisieron ser tan directos a expresar su rechazo y decidieron abstenerse. También hay que recordar la hipocresía panista con sus spots atacando constantemente los programas de asistencia social de AMLO, tachándolos de programas populistas de dádivas permanentes. Así es la doble cara de los nefastos panistas. Veamos el gran cinismo del infame Fox. Que no te engañen, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. ¡Qué bárbaro! ¡Qué gran cinismo de esta gente! ¿Por qué no mejor este politicucho corrupto de Fox nos cuenta de los múltiples escándalos de corrupción en su gobierno? Como por ejemplo, solo mencionando uno de varios, el que los salpica directamente con sus centenados y su mujer, en el caso Briviesca Sahagún, que ha quedado en la impunidad. Antes de continuar, hay que fijarnos que el traidor a la patria de Fox se le olvidó quitar la bandera del país que verdaderamente quiere y admira, y estoy hablando literalmente, y que desde luego no me refiero a México. Chequen la imagen, por favor. Veamos la respuesta contundente de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al cínico Fox y a los infames opositores, en donde los desenmascara. Además, explica el origen del programa de pensiones de adultos mayores
desde sus comienzos en el Distrito Federal. Y son tan cínicos, porque esa es la doctrina de los conservadores, la hipocresía, esa es su verdadera doctrina, que se atreven a decir, por ejemplo, Fox, que él creó el programa de la pensión a los adultos mayores, cuando él, al contrario, estuvo en contra. Cuando yo planteé que íbamos a entregar los apoyos a los adultos mayores, que era yo jefe de gobierno, él salió a decir que no estaba de acuerdo, que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores, como si no hubiese trabajado el adulto mayor toda la vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Nunca han estado a favor de la pensión a los adultos mayores, de que las pensiones a los adultos mayores se convirtieran en derechos constitucionales. Pero el PAN votó en contra en la Cámara de Diputados. Pero lo de Fox es una reverenda mentira. Es muy hipócrita, o sea, y el problema es que Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. La pensión para adultos mayores no tiene viabilidad. Hay quienes piensan que su deber como gobernantes es solo gastar el presupuesto, es solo apoyar a nuestros queridos ancianos. México, Distrito Federal, la única entidad en donde por ley se apoya a los adultos mayores. En su programa de radio del sábado, el presidente Fox criticó las pensiones que da el gobierno del Distrito Federal a los ancianos, considerándolas terriblemente injustas para quienes pagan su fondo de ahorro. El presidente Fox decía, cuando iniciamos el programa de los adultos mayores, que eso era populismo, que eso era paternalismo, que había que poner a trabajar a los adultos mayores, como si la gente mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura el último tramo de su existencia, ¿no? Pero cambió de parecer. Ahora, como hay elecciones, implementaron un programa de apoyo a adultos mayores. ¿Saben cuánto? 250 pesos mensuales. ¿Más claro? Y ahora, cara dura, no, es que así son. No olviden la doctrina de la derecha, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Como dicen una cosa, dicen otra. No hay congruencia. Pero imagínense qué clase de cinismo. Y ahora, como es un programa muy aceptado, bien visto por la gente, estos oportunistas, conservadores, corruptos, cínicos, ya quieren decir, fuimos nosotros, pero imagínense, Fox diciendo eso, por esa mentalidad clasista, neoporfirista. Luego, han habido expresiones, bueno, hasta en campaña, la candidata del PRI, del PAN, en Hidalgo, también se pronunció en contra. El total de ese gasto es de 8.600 millones de pesos, el gasto de operación de adultos mayores. Nos parece un exceso. Con ese dinero podríamos hacer muchas carreteras, obras de infraestructura. Por eso debemos de tener los ojos bien abiertos ante estos políticos simuladores como los panistas, que con tal de tener votos y llegar al poder, le mienten constantemente al pueblo, tratando de ocultar sus verdaderos pensamientos reaccionarios en contra de las mayorías y a favor de las élites, siguiendo el dogma neoliberal. Tal como lo dice AMLO, siguiendo la frase del gran Monsiváis, en México la doctrina de la derecha es la hipocresía, pero los mexicanos lo que necesitamos en cambio es la doctrina de la honestidad.